Ucrania sigue atacando las refinerías de petróleo de Rusia con impunidad y los efectos de estos ataques se están acumulando rápidamente. Los datos muestran que el sector energético del país ha entrado oficialmente en su peor crisis en décadas. La capacidad de refinación de petróleo ha caído a mínimos históricos. Las exportaciones se han reducido a una fracción de sus niveles anteriores y las grietas se están profundizando en los mismos cimientos de la economía rusa, empujando al país cada vez más cerca del punto de no retorno. Y a medida que los ataques de Kiev aumentan tanto en frecuencia como en intensidad, Moscú se ve obligada a recurrir a medidas cada vez más desesperadas en un intento débil de controlar la crisis. Pero antes de que veamos la respuesta frenética del Kremlin, es importante entender cuán grave se ha vuelto esta situación. Durante 2020 y 2021, antes de que comenzara la guerra, la vasta red de refinerías de petróleo de Rusia procesaba rutinariamente más de 5 millones de barriles de crudo por día, llegando incluso a acercarse a la marca de 6 millones de vez en cuando. Sorprendentemente, incluso cuando comenzó la guerra, esta tendencia continuó. Hubo caídas de vez en cuando. El número total de barriles bajó brevemente de 5 millones durante ciertos periodos de 2022, por ejemplo, y hacia las últimas etapas de 2025, cuando las fuerzas ucranianas intensificaron sus ataques contra las refinerías rusas. Sin embargo, en general, Rusia logró seguir produciendo enormes cantidades de petróleo durante el transcurso del conflicto, exportando grandes volúmenes de este para cubrir el costo cada vez mayor de su guerra con Ucrania. Sin embargo, si avanzamos hasta 2026, esas cifras se ven mucho peor. Para abril, la tasa diaria de refinación había caído muy por debajo de los 5 millones. Para julio, según datos de la principal firma de análisis industrial energético, EA Analytics, cayó por debajo de los 4 millones, y se informa que Rusia refinó solo 3.91 millones de barriles de crudo por día. Esos son 1.4 millones de barriles al día menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es la tasa de refinación más baja que Rusia ha visto en más de 2 décadas. Tenemos que remontarnos hasta marzo de 2005 para encontrar un número más bajo. Y solo está empeorando. De hecho, los números se están volviendo tan vergonzosos para los funcionarios rusos que han dejado de publicar sus estadísticas de refinería. Afortunadamente, todavía hay muchos datos de fuentes abiertas, como imágenes satelitales de campos petroleros y tanques de almacenamiento, además de herramientas de seguimiento de flujo de carga en tiempo real que permiten a empresas como EA Analytics estimar de manera confiable las tasas de refinación más recientes. Según su análisis, Rusia procesó aproximadamente 3.8 millones de barriles por día durante junio. 3.8 millones todavía puede sonar como un número grande, pero comparado con los casi 6 millones de barriles de hace apenas unos años, es una caída dramática. Y todo es gracias a los esfuerzos notables de Ucrania para localizar, fijar como objetivo y atacar las muchas refinerías de Rusia. Los comandantes de Kiev se dieron cuenta desde el principio de que no iban a ganar la guerra en las líneas del frente. En cambio, la mejor oportunidad de lograr algún tipo de victoria era hacerle extremadamente difícil al Kremlin continuar con la guerra. Para lograrlo, tenían que hacer que el conflicto fuera lo más costoso posible. Y la manera más efectiva de hacerlo era atacar la columna vertebral de la economía rusa, su industria petrolera. Incluso en 2022, con recursos extremadamente limitados y otras dificultades, Ucrania aún así encontró tiempo para atacar refinerías rusas en 3 ocasiones distintas. Ese número creció a 3 en 2023, lo cual fue una mejora razonable, pero aún estaba lejos de ser suficiente para causar un daño serio y duradero a la infraestructura energética del Kremlin. En 2024, la campaña de ataques en profundidad realmente comenzó, con las fuerzas ucranianas registrando 92 ataques exitosos contra instalaciones petroleras rusas. En 2025 fueron aún más lejos, con un total de 138 ataques, y se espera que el conteo de ataques en 2026 sea significativamente mayor para cuando termine el año. Pero no se trata solo de la cantidad de ataques, también es cuestión de su intensidad. Los ataques anteriores a menudo involucraban drones de largo alcance relativamente pequeños que llevaban ojivas bastante ligeras, que podían provocar incendios y explosiones, pero no necesariamente lo suficientemente potentes como para causar el tipo de daño que deja fuera de servicio a las refinerías de petróleo durante periodos prolongados. Sin embargo, hoy en día, Ucrania tiene una gama mucho más fuerte y diversa de armamento aéreo para elegir, incluyendo drones mejorados, como el Firepoint FPP, uno que puede volar más lejos y transportar mayores cantidades de explosivos que nunca antes, junto con misiles como el FPP-5 Flamingo. No solo eso, sino que los equipos de drones ucranianos también se han vuelto mucho más precisos e intencionales en sus ataques. Los ataques anteriores se enfocaban principalmente en simplemente lograr que uno o más drones pasaran las defensas rusas y los volaran directamente contra cualquier parte de la refinería.
día. A los operadores de drones no les preocupaba demasiado encontrar y atacar estructuras específicas. Solo querían causar algún tipo de daño antes de que sus drones fueran derribados. Sin embargo, en 2026, los operadores de drones de Ucrania ahora tienen un entendimiento mucho mejor de cómo funcionan las refinerías rusas. Pueden reconocer más fácilmente las partes más importantes y valiosas de estos enormes complejos, como las unidades de procesamiento secundario, que son responsables de descomponer el petróleo pesado en productos más ligeros y valiosos como el diésel y el combustible para aviones. Y están apuntando intencionalmente a estos elementos para asegurarse de que sus ataques sean lo más efectivos e impactantes posible. Esto es sumamente importante. En 2024, un ataque ucraniano con drones a un tanque de almacenamiento de combustible pudo haber parecido espectacular en cámara, con humo y llamas llenando el aire. Pero Rusia a menudo podía mantener la refinería en funcionamiento y reparar los daños en cuestión de semanas. Sin embargo, en 2026, los ataques de largo alcance de Ucrania no solo se ven impresionantes. Son significativamente más poderosos y precisos que nunca, golpeando las partes más débiles e importantes de estas refinerías casi siempre. Y con los ataques de Ucrania ocurriendo con más frecuencia y causando más daño cada vez, el Kremlin ha llegado al punto en que simplemente no puede mantenerse al día. No tiene ni de cerca suficientes defensas aéreas para proteger sus muchas refinerías importantes, ni tampoco cuenta con los fondos, recursos o personal para repararlas adecuadamente después de cada ataque. Como resultado, estimaciones recientes sugieren que la campaña ucraniana ha deshabilitado ya más del 30% de la capacidad real de refinación de Rusia y aproximadamente el 45% de su capacidad nominal. Muchas de las principales refinerías del país están parcialmente fuera de servicio y algunas no pueden operar en absoluto. La refinería de Storva, por ejemplo, que se encuentra en la ciudad de Nizhny Novgorod, a más de 200 millas al este de Moscú y a unas 500 millas de la frontera ucraniana, ha sido atacada por drones ucranianos varias veces en 2026 y ha estado fuera de servicio desde finales de mayo, según imágenes satelitales de infrarrojo térmico recopiladas por la firma de inteligencia alemana Constellia. Es una historia similar en muchas otras refinerías del país en lugares como Moscú, Kiriishi, Ryazan, Volgogrado y Yaroslavl, por nombrar solo algunos ejemplos. Incluso en Omsk, a unas 1.550 millas o 2.500 kilómetros de Ucrania. Una de las refinerías más grandes de Rusia perdió un asombroso 75% de su capacidad de producción tras un ataque a principios de julio. Aunque los informes sugieren que Rusia ha podido reparar parte de los daños, una parte significativa del equipo de la refinería ha permanecido fuera de servicio. Muchas instalaciones más pequeñas tampoco están operando en este momento debido a los daños extensos en sus instalaciones de producción y tanques de almacenamiento. Incluso cuando Rusia intenta llevar a cabo reparaciones en sus infraestructuras más importantes y valiosas, semanas de esfuerzo pueden deshacerse en un abrir y cerrar de ojos por drones ucranianos. La refinería de Kiriishi, por ejemplo, fue atacada por Ucrania en septiembre de 2025, luego otra vez en octubre, después 2 veces en marzo de 2026, nuevamente en mayo y una vez más en julio. La refinería de Tuapse en el krai de Krasnodar ha sufrido un destino similar, siendo atacada en numerosas ocasiones en 2024, 2025 y 2026. Entre estos ataques, Rusia ha intentado devolver estas refinerías a su máxima capacidad, pero siempre hay más drones ucranianos en el horizonte, listos y esperando para dejarlas fuera de servicio una vez más. Y si Ucrania puede mantener este nivel de intensidad, Rusia no tiene ninguna esperanza de orquestar algún tipo de recuperación seria. Su tasa de refinación seguirá disminuyendo. La cantidad de barriles que puede procesar cada día seguirá disminuyendo, y su crisis de combustible, que oficialmente es la peor que ha golpeado al país desde la caída de la Unión Soviética, solo empeorará. El Kremlin se está quedando rápidamente sin margen de maniobra, pero antes de ver cómo está intentando contener la crisis, si este es el tipo de análisis que quieres ver más, asegúrate de estar suscrito al programa militar. Lo desglosamos así cada semana. Ahora, la respuesta inicial de Rusia a la campaña de ataques de largo alcance de Ucrania fue fingir que no estaba ocurriendo. Los gobernadores regionales y otros funcionarios rara vez comentaban sobre los ataques a las refinerías de petróleo. A menudo minimizaban la cantidad de daño causado y en su lugar se enfocaban en la cantidad de drones ucranianos que sus defensas derribaban. Las autoridades en la mayor parte del país también prohibieron al público publicar fotos o videos en línea de los ataques de drones ucranianos, amenazando a los infractores con multas y cargos criminales. Los funcionarios afirmaron que esto se hacía para evitar que Ucrania pudiera usar imágenes de las refinerías rusas para orientar sus futuros ataques. En realidad,
Sin embargo, era evidente que se trataba de una táctica de propaganda, una forma más del Kremlin de encubrir lo que realmente estaba sucediendo y tratar de mantener a la gente tranquila mientras su país, literalmente, comenzaba a arder a su alrededor. Sin embargo, para el verano de 2026 la situación se había deteriorado hasta el punto en que incluso aquellos en los niveles más altos ya no podían ocultar la verdad a las masas, con la producción de petróleo alcanzando mínimos históricos, explosiones e incendios ocurriendo en decenas de regiones diferentes y filas que duraban todo el día en las gasolineras de todo el país. El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, se vio obligado a reconocer lo que él llamó problemas y escasez. Incluso el presidente Vladimir Putin declaró: "Actualmente estamos viendo ciertas carencias, aunque no son críticas", durante una entrevista en la televisión estatal a principios de julio. Putin continuó afirmando que el país estaba comprometido a aumentar rápida y significativamente la producción de los sistemas de defensa aérea necesarios para proteger las refinerías y otras infraestructuras vitales. Desafortunadamente para él, hay montones de pruebas que demuestran que las defensas aéreas de Rusia simplemente no están preparadas para hacer frente a los drones ucranianos. Imágenes satelitales desde 2022 en adelante muestran que muchas de las refinerías de Rusia han sido equipadas con varias defensas contra drones, que van desde redes protectoras hasta baterías de misiles como los sistemas S-300, S-400 y Pantsir. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha sido suficiente para detener los ataques. Incluso si Rusia logra derribar algunos de los drones de Ucrania, no le cuesta mucho dinero a Kiev simplemente fabricar más, y solo se necesita que unos pocos logren pasar para causar daños por millones de dólares en un instante. Además, Rusia solo tiene una cantidad limitada de sistemas de defensa aérea. No puede proteger todas y cada una de las refinerías al mismo tiempo, e incluso si fabrica más defensas, Ucrania las está atacando y destruyendo de manera regular. De hecho, casi no pasa una semana sin que haya más reportes de sistemas como los S-400 siendo eliminados del mapa, abriendo aún más brechas para que los drones ucranianos puedan pasar sin riesgo de ser detectados o derribados. Incluso Moscú, que supuestamente es la ciudad mejor protegida de toda Rusia, ha sufrido varios ataques con drones en los últimos meses. Así que, independientemente de las afirmaciones de Putin, es extremadamente improbable que Rusia de repente vaya a mejorar sus defensas de manera significativa. En cambio, es casi seguro que los ataques continuarán, obligando al Kremlin a tomar decisiones cada vez más difíciles para evitar que su economía colapse. Ya ha tenido que imponer prohibiciones totales a la exportación de combustible para aviones y gasolina, así como prohibiciones parciales a las exportaciones de diésel, y Novak admitió que se estaba considerando una prohibición total del diésel. El primer ministro del país, Mikhail Mishustin, también firmó un decreto a principios de julio que permitió a algunas refinerías rusas rebajar sus estándares de producción. Hasta ese momento, Rusia había cumplido con la norma Euro 5 para la producción de gasolina, que fue introducido por la Unión Europea en 2009 para reducir las emisiones nocivas. Sin embargo, tras el decreto de Mishustin, algunas refinerías ahora están volviendo al antiguo estándar Euro 3 de gasolina, que contiene mucho más azufre, lo que conlleva mayores riesgos de seguridad y una contaminación más grave. Algunos informes sugieren que el Kremlin incluso está considerando permitir la producción de gasolina de grado Euro 2, que en realidad ha estado prohibida en Rusia desde 2013 y se considera extremadamente dañina para el medio ambiente. Esto solo demuestra hasta qué punto ha caído el país, que estaría dispuesto a revertir leyes y volver a estándares obsoletos solo para garantizar suficiente suministro de gasolina, mantener los camiones en las carreteras y las fábricas en funcionamiento. Es una condena contundente de la mala gestión del Kremlin, tanto de la guerra como de la crisis de combustible que ha provocado. Mientras tanto, el público ruso siente los efectos de esa crisis cada día más profundamente. Muchas regiones de Rusia han implementado sistemas de racionamiento en las gasolineras, donde los consumidores solo pueden comprar combustible ciertos días y solo en cantidades limitadas cada vez. Esto ha provocado largas filas e incluso peleas, ya que la frustración va en aumento, contra algunos rusos recurriendo a vendedores del mercado negro y gastando cantidades exorbitantes por un tanque lleno de gasolina solo para poder seguir yendo al trabajo o visitando amigos y familiares. Algunos lugares incluso han empezado a pedirle a la gente que trabaje desde casa para que no tengan que usar tanto combustible en sus propios vehículos. Y el popular motor de búsqueda ruso Yandex reportó más de 17,000 búsquedas de la frase "¿Cómo hacer gasolina?" durante el mes de junio, ya que los rusos comunes se vuelven cada vez más desesperados. Y no son los únicos que muestran señales de desesperación. A finales de julio, se reveló que el Kremlin se había puesto en contacto con funcionarios en Kazajistán, preguntando si podrían procesar petróleo por cuenta de Rusia. Efectivamente, esto implicaría que el petróleo ruso se enviara a instalaciones kazajas para su refinación. Kazajistán entonces se reservaría el derecho de vender parte de ese combustible en su propio mercado interno antes de enviar el resto de regreso a Rusia. Representantes del Ministerio de Energía de
Kazajistán confirmaron que se habían llevado a cabo conversaciones, y aunque los detalles exactos del acuerdo, como los volúmenes y los términos comerciales, no se han especificado, la simple idea de que Moscú siquiera piense en pedirle ayuda a Astana es completamente humillante para el Kremlin. A pesar de estar entre los 10 países más grandes del planeta, Kazajistán sigue siendo una fracción del tamaño de Rusia. Su PIB palidece en comparación con el de Rusia, y durante décadas después del colapso de la Unión Soviética, Kazajistán, como otros antiguos estados soviéticos, tuvo que depender en gran medida de Rusia simplemente para sobrevivir. Ahora, los papeles están invirtiendo. Rusia tiene que suplicarle a un país más pequeño y más pobre que le ayude a mantener viva e intacta su industria energética. Esto no es solo embarazoso para el régimen de Putin, también es una estrategia sumamente ineficiente. Si sigue adelante con este plan, Rusia tendrá que cubrir el costo de exportar su crudo a Kazajistán, pagando a empresas kazajas para refinarlo, y luego encargarse de todas las complejidades logísticas que implica importar la gasolina y el diésel refinados de regreso a través de la frontera antes de distribuirlos a las regiones del país. Todo esto requerirá tiempo, esfuerzo y, lo más importante, dinero. El dinero es algo con lo que el Kremlin está teniendo serios problemas en este momento. Su economía está en una posición peligrosa. Sin querer aceptar la derrota, Putin sigue invirtiendo miles de millones en la guerra con Ucrania, incluso mientras los ingresos del petróleo y el gas, la principal fuente de financiamiento para el presupuesto federal ruso, siguen disminuyendo, sufriendo una caída del 30% en los primeros 5 meses de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. La economía también ha recibido un golpe serio tras los ataques de Ucrania a los almacenes pertenecientes a Wildberries, que es ampliamente conocida como el equivalente ruso de Amazon y representa más de la mitad de las ventas en línea del país. Los analistas estiman que las pérdidas por los ataques ascendieron a entre 215 y 280 mil millones de rublos, de 2.7 a 3.5 mil millones de dólares, siendo los vendedores que trabajan con la plataforma quienes sufrieron el mayor impacto. Restaurar las instalaciones dañadas podría costar entre 62.5 y 80.8 mil millones de rublos adicionales, es decir, entre 790 millones y 1.000 millones de dólares. Aunque la fundadora de RBB, Tatiana Kim, declaró que las bodegas están aseguradas, las pólizas no cubren los riesgos de ataques con drones. Esta empresa es un actor importante en la economía rusa y emplea a más del 5% de toda la fuerza laboral. Junto con el minorista en línea Ozon, representa alrededor del 8.5% del Producto Interno Bruto Nacional. Por lo tanto, al atacar a Wildberries, Ucrania no solo está dañando a una empresa que ha suministrado armaduras a los soldados rusos, piezas de drones y varios equipos militares, también está debilitando aún más las arcas del Kremlin, reduciendo la cantidad de dinero que circula en la economía y empujando al país cada vez más cerca de una recesión que parece inevitable. Todos los indicadores económicos apuntan en la dirección equivocada para Rusia, y todas las señales sugieren que esto solo va a empeorar de aquí en adelante. De hecho, incluso si Vladimir Putin se sentara hoy en la mesa de negociaciones y aceptara terminar la guerra, puede que ya sea demasiado tarde para que Rusia se recupere de esto. Es probable que el país sufra generaciones de dolor y dificultades durante los próximos años, todo por la arrogancia de un solo hombre. Puedes aprender más sobre lo grave que se está volviendo la situación en este video, que analiza cómo Ucrania está llevando a cabo devastadores ataques con drones en bases aéreas rusas, eliminando algunos de los activos aéreos más importantes y valiosos del Kremlin. O bien, mira este video para ver cómo una de las compañías de drones de Kiev está cambiando las tornas contra los drones a reacción de Rusia. Y por último, recuerda suscribirte al programa militar si quieres ver más reportajes de última hora y análisis detallados de las historias más recientes de la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos alrededor del mundo.